Amigos, bienvenidos a un capítulo más, amigas, amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de Corazones de Muy Buena Ley, un podcast dedicado a los Rayados, a todo su mundo, a toda la inspiración que conlleva el ser aficionado del Club de Fútbol Monterrey. Hoy estamos en un capítulo nuevo, estoy muy contento, estoy muy agradecido de este nuevo invitado que voy a darles unos pequeños detalles, a ver si adivinan quién es. Exjugador de Tigres, Rayados, Atlético Español, Guadalajara, Toluca, entre otros. Por muchos, conocido como el mejor analista en la actualidad, comentarista, pero creo que analista es la palabra correcta. También autor de libros. Me llevé a la tarea de leer el primero de ellos, El Ilustre Pigmeo, en estos días, cosa que me llevó una grata sorpresa. Nunca me había comido un libro tan rápido, lo hice cerca de 2 días, lo voy a recomendar. Este libro va a estar mencionado en esta entrevista varias veces para convencer a alguno de ustedes a que lo lea, a que lo comparta y a que haga un hábito de lectura que a muchos de nosotros nos hace falta. Don Roberto Gómez Junco, gracias por estar con nosotros. Nacho, muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto platicar contigo. Conozco poco de tu trayectoria como jugador profesional, conozco mucho de tu trayectoria como comentarista y analista, y una grata sorpresa con el libro, El Ilustre Pigmeo. Voy a citar algunas de las cosas de las cuales me llevé a leer este libro. Este libro habla de la historia del bisabuelo de don Roberto, que es Celedonio Junco de la Vega. Sí. Me llamó mucho la atención cómo poder entrelazar el deporte con la búsqueda de tu árbol genealógico, de un personaje que tenías ganas de comunicar, que por ahí al cierre del libro dices, si no contabas tú la historia, nadie la iba a contar. ¿Quién era don Cele? Como le decían amistosamente, un poeta con calidad de persona, quien decía que la riqueza no tenía sentido, tal vez la primera persona en mencionar públicamente de la ciudad de Monterrey como la ciudad de las montañas, el último neoclásico regiomontano y, entre otras cosas, que me recordó mucho a mi abuelo, y por eso creo que me enganché con el libro de Roberto. ¿Cómo explicarle a alguien que no vive lo que hoy vivimos en el fútbol, todo esto que sucede, toda esta pasión, todo esto que mueve el mundo, cómo contárselo a alguien? Y este libro está muy padre. Entre tus pláticas con tu jugador, tu amigo del vestidor, Venustiano, como dice Venustiano, y yo tengo mis teorías de quién será, con cómo entrelazarlo con esa historia de tu bisabuelo, su bisabuelo. La verdad es que lo felicito porque me gustó mucho el libro y creo que es una gran lectura para la gente que nos gusta el fútbol y que nos hace falta leer. Así que, pues, felicidades. No, muchas gracias, Nacho. Me entretuve mucho escribiéndolo. Yo tenía varios años con la idea, con el proyecto pendiente de escribir algo sobre fútbol. Decía, bueno, si algún día escribo algo, tiene que ser sobre fútbol, no voy a andar inventando otras cosas porque nadie me las va a creer, ¿no? Entonces, tiene que ser de fútbol, pero yo no quería que fuera un libro común y corriente de fútbol, porque se han escrito muchos y tal vez la mayoría no valga la pena, ¿no? Y tampoco iba a contar mi historia, que no le interesa a mucha gente. Entonces dije, ¿qué pretexto encuentro para hablar de fútbol y de otras cosas? Y se me ocurrió recurrir a este maravilloso personaje que fue mi bisabuelo, un bisabuelo que se mencionaba mucho en las pláticas familiares, ¿no? Sobre todo mi padre me platicó mucho de Celedonio, que fue un gran poeta, un gran epigramista, muy reconocido en su momento regionalmente. Estamos hablando de finales del siglo XIX, imagínate, principios del XX. Él vive pues de 1863 a 1948, muere 8 años antes de que yo naciera, pero era un tema recurrente en la familia, ¿no? El gran epigramista, mucho ingenio, gran versificador, agudo, crítico, escribió mucho tiempo también editoriales en El Porvenir, en El Norte, que apenas surgía, además de su familia, El Sol, que después pasó a ser, bueno, lo que hoy ya se conoce, ese grupo editorial.
Y como que encontré el pretexto, a ver, voy a utilizar a Celedonio, voy a inventar que me gustaría platicarle lo que es el fútbol, porque en su época el fútbol pues no existía como lo que ahora es. Ya se jugaba, pero nada que ver obviamente con lo que fue adquiriendo el fútbol. Imagino que él nunca fue a un partido de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Así organizadamente. Entonces, para explicar un poco lo que pienso del fútbol, los encantos que tiene el maravilloso fenómeno social que es el fútbol, su crecimiento pleno, la forma en que se ha arraigado en todo el planeta, voy a inventar que platico con Celedonio y a él le voy contando lo que es el fútbol, a ver si me lo cree y a ver si le gusta. Hablo también un poco de ese tradicional menosprecio de los intelectuales al fútbol, algo que se ha modificado afortunadamente. Antes de que tú nacieras, hace 40 años, pues no había un intelectual que se atreviera a decir me gusta el fútbol, era como rebajarte, ¿no? Pues el fútbol es para la raza, es para... No, nosotros los intelectuales, los que realmente pensamos, no perdemos el tiempo en esas cosas. Ahora no, ahora hablas con Villoro y se entusiasma con el fútbol, Juan Villoro o Javier Marías en España, Benedetti, gran escritor uruguayo. Ya hay muchos ejemplos, desde Albert Camus, francés también, muchos ejemplos de grandes intelectuales, particularmente de grandes escritores que confiesan su gusto por el fútbol. El caso es que en ese libro, el ilustre pigmeo, que tiene que ver, el que lo lee, bueno, va a entender por qué se llama el ilustre pigmeo el libro. Ahí quise, por un lado, rescatar la figura de mi bisabuelo, hablar de alguien del que ya no se hablaba, ni siquiera familiarmente, porque se va perdiendo eso también en las pláticas familiares, ¿no? Vas cambiando de generación y ya no hablo yo tanto de mi bisabuelo Celedonio como hablaba con mi padre. Entonces, por un lado, rescatar al personaje, rescatar parte de su obra, que a mí me parece muy valiosa en términos de versificación, un gran versificador, y al mismo tiempo eso utilizarlo como pretexto para hablar de fútbol. O sea, me costaría decir a mí si el libro es más sobre mi bisabuelo o más sobre fútbol. Le confieso que eso a mí me gustó mucho. Yo, al ser músico y apasionado del fútbol, el combinar el arte con el fútbol a veces es complicado, sí. Pero usted lo hace muy bien en el libro porque... Bueno, y además, Nacho, ahí también otra de las ideas de ese libro, de mis ideas, era convencer al lector, al que se tope con ese libro, de que se puede, y al futbolista también, se puede jugar fútbol y leer. De hecho, puedes ser feliz haciendo ambas cosas, y ahí en algún momento digo, bueno, no las vas a hacer al mismo tiempo, obviamente, pero el futbolista, entre más lea, puede incluso aspirar a ser mejor futbolista, porque si mejoras como persona, también amplías tus probabilidades de realizar mejor cualquier tarea que realices. Más adelante traigo en mis apuntes, de hecho, algunas recomendaciones de libros que tienen que ver con fútbol, como el de Villoro, como ese caso, que quiero dejar muy claro para que la gente, estoy seguro que uno que otro se va a tomar la tarea de nuestro auditorio, nuestro público, de leer uno de esos libros. Yo... esa pregunta de cuestionarnos de por qué nos gusta tanto el fútbol, usted lo deja muy claro en el libro. Hay algunas frases como, bueno, pues es porque todos podemos jugarlo, porque se le tiene mucha promoción, porque después de estar derrotado toda la semana en el trabajo, en la vida cotidiana, quieres triunfar en ese sábado o ese domingo con tu equipo. Sí. Y es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno de penetración mundial que no solo nos concierne a nosotros los mexicanos ni a los latinos. Y usted lo hace muy bien. O sea, en el libro, por ejemplo, tengo aquí unas notas donde dice, usted le cuenta a su abuelo a su bisabuelo, perdón, por qué nos gustaría tanto el fútbol. Entrar a una cancha se reduce a 90 minutos, estoy citando a usted, don Roberto, en un área de 105, con tareas por realizar y objetivos por cumplir, con derechos, obligaciones, retos, metas, obstáculos y un enorme mundo de posibilidades. Es tu juguete favorito, la pelota de fútbol desde niño. ¿Qué más se ha cuestionado usted que domina mucho y lleva mucha trayectoria cuestionándose por qué nos gusta el fútbol? ¿Qué más nos puede decir? ¿Por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué me he gastado mis ahorros para ir a los mundiales? ¿Por qué me puede cambiar mi ánimo si pierden los Rayados o ganan? Que ya vamos a entrar a hablar de los Rayados. ¿Qué nos puede decir, don Roberto? Sí, bueno, es que a mí me sigue sorprendiendo lo que el fútbol provoca. Yo me sigo preguntando eso y le sigo preguntando a la gente, ¿por qué crees que el fútbol provoca, genera lo que ningún otro deporte?
porque sí podemos hablar, es que es bien padre y la identidad y este equipo me representa, pero ¿por qué no te representa el equipo de béisbol o de básquetbol? ¿O por qué no mueve a las masas ningún otro deporte a niveles siquiera cercanos? Me sigue sorprendiendo, tiene que ver quizá con la facilidad para jugarlo, cualquiera jugó fútbol. Es muy fácil porque aunque no juegues organizadamente, una pelota contra la pared ya es algo que se parece mucho al fútbol. Entonces ya sabes de lo que se trata, ¿no? Se trata de pegarle así y es un juego tan simple para jugarlo y para entenderlo que también produce eso. Ves 3 o 4 partidos y sientes que ya le entendiste perfectamente. Por eso las tribunas están llenas de expertos que le corrigen, le enmiendan la plana al técnico en turno. Algo que no se ve en otros deportes, o sea, no te sientes tan calificado en otros deportes para decir se equivocó, con esta jugada del fútbol americano se equivocaron, debieron mandar esta otra. Los hay, los conocedores, pero el público en general pues no se fija en eso. En el fútbol todos tienen su opinión, no sé por qué metió a este y no al otro, no sé por qué no realiza este cambio. Y bueno, últimamente se ha complicado esto con las formaciones y los términos para hacer como que es más complicado algo que sigue siendo en realidad muy sencillo de jugar y muy sencillo de entender. Entonces para mí sigue siendo un fenómeno sorprendente, porque al principio yo pensé es un asunto de Monterrey. La gente en Monterrey está loca con el fútbol, ¿verdad? A mí me tocó, bueno, desde el ascenso de los Jabatos, cuando surge el primer duelo regiomontano, ¿no? Primer clásico, Monterrey-Jabatos. Y ahí yo decía, esto nada más sucede en Monterrey, pero después la vida te va permitiendo conocer otros lados y dices, no, también sucede en León, y en Torreón, y en México, y en Guadalajara. Y dije, bueno, es un asunto nacional, algún problema tiene este país para que el fútbol le pegue así, pero luego vas y te das cuenta que los ingleses y los japoneses los turcos, y los africanos, ya no digamos los sudamericanos, se vuelven locos con el fútbol. Entonces hay un encanto especial que lo hace ser el fenómeno social increíble que es. Y por otro lado, con respecto a lo que decías de lo que implica el fútbol y el área esa de 105/68, tienes que cumplir con determinadas tareas, tienes derecho a unas cosas, pero también obligaciones, hay objetivos muy claros, hay equidad en los elementos, o sea, son 11 contra 11, un solo balón, las mismas reglas, se supone que un árbitro capaz de aplicarlas justamente. Y eso me lleva a que hay muchas cosas que puedes aplicar también en la vida. O sea, yo pienso que si te gusta mucho el fútbol, pero te quedas en el fútbol, no te sirve de nada. El fútbol te sirve en la medida en que te permita, a partir del fútbol, entender otras cosas, entender entonces los valores que fomenta el fútbol, esto que decías de triunfos y derrotas, lo aplicas en la vida. El futbolista está sujeto al triunfo y la derrota semanal. Puede ser el héroe en un partido y en el siguiente es el que falla el penalti con el que su equipo perdió. Entonces, mentalmente tiene que estar muy estable, no puede estar sujeto a esos altibajos tremendos. Eso aprendes a aplicarlo en la vida también, a trabajar en grupo, lo que significa la disciplina, la perseverancia para lograr ciertos objetivos. El fútbol creo que te enseña muchas cosas que se pueden aplicar más allá del juego mismo. Y en ese sentido es en el que siempre me ha interesado a mí el fútbol. No quedarme en el jueguito, que por supuesto es muy entretenido, muy divertido. Y luego también esa parte del fenómeno social que lo lleva a convertirse en esa válvula de escape que tú mencionabas, ¿verdad? La gente que es cotidianamente derrotada, pero cifra en su equipo las esperanzas de ganar algo esa semana. Me fue muy mal en la chamba, pero mi equipo ganó. Salí victorioso. Que eso me parece válido como válvula de escape, como mecanismo de evasión, siempre y cuando no se caiga en esos excesos que lamentablemente a veces sí se ven. O sea, digo, qué padre que le vas a un equipo, pero que tu felicidad no dependa de eso, por favor. Claro. Que acabe el partido y tú sigas con tu vida normal. Sí. Aplicando en tu vida y en tus labores lo que el deporte, los valores que el deporte y particularmente el fútbol te pueden inculcar y fortalecer. Otra cosa que me llamó la atención o que siempre me he cuestionado es el sentido de la pertenencia. Usted también lo menciona. El sentido de la pertenencia, ¿qué tan importante? Por ejemplo, me dice mi esposa que le gusta el fútbol a medias, me dice, no entiendo, ese jugador de Rayados, ¿por qué está en otro equipo? No entienden cómo de repente puedes quitarte la camisa y jugar para otro equipo. Y en el libro se menciona que cuando hay cierta pertenencia, cierto tiempo, es mucho más fácil poder sobresalir. El Pelé en el Santos, Messi en el Barcelona, claro. Cosas que ahora a veces no suceden por este ritmo de negocio, de compraventa,
etcétera. Y me llama mucho la atención que ese fenómeno, o sea, ¿por qué a veces puedes cambiar de equipo y sentir lo mismo o no se siente? Usted que fue jugador y además comentarista, ¿cómo lo ve? ¿Qué cambias de camiseta? ¿Pero qué pasa cuando estás enamorado de un equipo como jugador? Sí, se ha perdido la identidad porque sí permanecían antes más tiempo los jugadores en un equipo. Entonces, Totti, me recuerdo de Totti. Sí, claro, son casos excepcionales. Actualmente el de Messi, el de Totti, reciente. En aquel entonces sí había casos como el de Pelé, había varios casos así. Tomás Boy jugó 14 años con los Tigres, con el Monterrey, pues Arellano hace una carrera muy larga, Magdaleno Cano, no digamos, ¿no? Jugadores que son identificados con ese equipo, Alfredo Tena con el América en su momento, las Chivas Sagradas desde los 50, 60, pero después, pues Nacho Calderón, Javier Valdivia, y dices, este es del Guadalajara, o el Zuli Ledesma, o el Snoopy Pérez, ¿no? Sí adquieren cierta identidad, muy fuerte identidad, jugador, equipo, pero también el aficionado con ese jugador. O sea, el aficionado que dice Humberto Suazo es del Monterrey, pertenece al Monterrey. Y hablamos de alguien que tampoco jugó 10 años en Monterrey, pero sí marcó toda una historia. Entonces sí se ha perdido esa identidad. Yo no veo mal que alguien cambie de equipo para nada. Bueno, a mí me pasó a cambiar para todos lados porque creo que el compromiso fundamental del jugador es con el juego mismo. El jugador tiene que amar al fútbol, amar lo que hace. En qué equipo le toca hacerlo y es otra cosa. Sí, esto de la identidad suele pegarles más a los aficionados. Como tal jugador que yo pensé que dormía con esta camiseta puesta, ahora está jugando con otra y hasta le metió gol a mi equipo, ¿no? Oh, y con un archirrival tal vez, o sea, con el equipo de a vencer. Exactamente, en ese sentido sí afecta, pero son los tiempos actuales del fútbol y yo creo que lo importante es que el jugador respete a fondo la profesión misma. Me parece muy bien que defienda a tope los colores que le toca defender, pero cuando cambie de equipo que siga haciéndolo igual, o sea que su compromiso fundamental sea, como debe ser, con el fútbol, con el mismo juego. Ok. Don Roberto, quiero empezar a hablar de los Rayados en la actualidad ahora sí. Como le comenté al principio, este programa hablamos mucho de los Rayados y la mayoría de nuestro auditorio es gente aficionada de los Rayados. ¿Cómo ve a los Rayados hoy? Con esta nueva etapa, con estos nuevos jugadores. Ayer estábamos viendo ahí la presentación y vimos a Andrada, lo vi de 3 metros, Duván. ¿Cómo siente el equipo? Bueno, yo como plantel, no sé si ya era el más fuerte y fue el que mejor se reforzó ahora. O sea, sí es evidentemente el equipo hasta este momento que mejor se ha reforzado de cara al siguiente torneo. Y además yo siempre digo, bueno, el equipo más fuerte no es el que realice tantos cambios, sino el que ya tenía tiempo fortalecido, o sea, no el que se refuerza ahora, sino que ya tenía mucho tiempo siendo fuerte, y es el caso del Monterrey. Ahí me gusta a nivel regiomontano que la competencia Tigres-Rayados desde hace 15, 20 años haya cambiado radicalmente. Ahí me tocó una época lamentable en que ambos equipos competían para ver cuál era el menos malo. Ni tú clasificaste ni yo tampoco, pero te gané el clásico. Y claro, yo quedé en 10º lugar, pero tú en el 14º. Esa era la competencia durante varios torneos en que no veías a ninguno de los dos equipos en liguillas. Considerando la afición que siempre existió en Monterrey, a mí me parecía lamentable. Y yo lo pondría más o menos a partir del 2000 para acá, pero cada vez más acentuado el propósito de ambas instituciones, de ambos equipos, es decir, ahora nuestra pelea sí va a ser quién es el mejor. Y ya son protagonistas con sus altibajos inevitables. Eso de salida me gusta, porque viví una etapa muy mala del fútbol regiomontano y ahora disfruto como espectador, como aficionado, como diletante del buen juego de dos equipos protagonistas. Pueden tener malas campañas, pero son equipos protagonistas que ya han adquirido mucho mayor respeto a nivel nacional también, aunque siga siendo muy regional su penetración. Entonces, en el caso de Rayados, me gusta eso, que mantienen año tras año la idea de vamos a pelear por el título y hay que actuar en consecuencia, o sea, cómo nos reforzamos, cómo enriquecemos este plantel de por sí muy rico. Me gusta mucho, sí se quedó en el torneo anterior como que debiendo algo, porque decías aquí los alcances son para... Es el mejor plantel, entonces nada más en una liguilla después pasa cualquier cosa, pero puedes perder enarbolando otros principios, ¿no? Entonces sí se quedó corto en los cuartos de final anteriores, ahora lo veo muy bien reforzado,
Javier Aguirre me parece garantía, de los grandes técnicos en la historia del fútbol mexicano, un personaje dentro y fuera de la cancha, me pareció una magnífica contratación. Él sabe el nivel de exigencia que acá tiene, la responsabilidad que implica dirigir al Monterrey, entonces lo veo bien encaminado. Que seas campeón o no, ya depende de otras cosas, también cuenta lo que hacen los de enfrente, y los Tigres son muy fuertes, y Cruz Azul, y América, y equipos que con planteles no tan poderosos han aprendido a competir, como Santos Laguna, como el León en los recientes torneos, el mismo Toluca que a veces se mete. Entonces, no es que tengas que ser campeón, pero sí tienes que pelear permanentemente por el título, en la medida en que se mantengan estos lineamientos que creo que han prevalecido en el Monterrey de los últimos 20 años. El Monterrey estará frecuentemente en liguillas y algunas terminará ganándolas, obviamente, nada más por cuestión de probabilidades. Y nosotros como aficionados, ¿qué tanto debemos exigir? ¿Cuáles son los límites? O de expectativa, ¿qué expectativa debemos tener? ¿Qué tanto debemos presionar? También en el libro menciona, ¿qué tanto debes presionar en las buenas o en las malas? Sí. Cuando a los artistas tal vez no siempre se nos apoya en las canciones malas o en los poemas malos. Pero como aficionados, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Apoyar siempre, apoyar cuando lo hacen bien. ¿Qué tanto debemos exigir? ¿Cuál es esa línea? Porque a veces se nos pasa la mano exigiendo de más, a veces se nos pasa la mano apoyando cuando el equipo no lo merece, y entonces es como un balance. No, me parece bien apoyar al equipo que quieres, ser parte de ese famoso jugador número 12, impulsarlo, pero también exigirle. O sea, en el caso del Monterrey yo lo que quiero es que siempre estés arriba. Es un equipo que tienes que pelear en cada torneo por ser el mejor. Esa exigencia, y después ya cada quien hace valer esa exigencia de distintas formas. Hay quien dice, yo exijo, voy al estadio y ahí les grito que por favor, y hay gente que dice, bueno, les exijo yo dejando de verlos cuando no funcionan como yo quisiera. Entonces sí creo que la exigencia en Monterrey debe ser esa siempre a tope. Tienen que pelear por lo máximo. No sé si me equivoque, pero me da la impresión de que en ese sentido la afición de Rayados es más exigente que la de los Tigres. Pero no sé qué sea mejor. Hay gente que dice, no, yo prefiero, la mejor afición es la que apoya siempre. Bueno, la de los Tigres es como incondicional. Ahí me sorprendió el caso de los Tigres cuando descendieron y fueron más apoyados que nunca y regresaron con más gente. Bueno, me parece increíble. Ahí no solo es apoyo a mi equipo en las buenas y en las malas, lo apoyo sobre todo en las malas, que ese principio yo para nada lo comparto, ¿no? A mí me parece mejor el aficionado que distingue el buen juego y le exige a su equipo que lo juegue. Sí creo que en general la afición del Monterrey ha sido históricamente un poco más exigente que la de los Tigres. Claro, ahí pagas un precio, ¿no? Quizá desde que pierden las finales que perdieron la gente se alejó un poco, entonces les corresponde a los jugadores actuales ir recuperando todo eso, ¿no? Aunque seguimos hablando de un equipo de grandes alcances, ¿no? Pero volver o sea, recuperar a esa gente que pudo quedar un tanto decepcionada. Pero ya hablamos de decepciones muy distintas. Ya es un Monterrey que te decepciona cuando pierde una final. Antes era un Monterrey hace 30 años que no llegaba a final alguna, ¿no? Que el gol del Alvin nos salvó de no irnos era festejar que Hugo Enrique Esquivel anotó el penal que nos salvó de jugar por la permanencia. Y a la macro. Exactamente. A festejar por ese gol. Sí. Quiero hacer un ejercicio, don Roberto. Vamos a tratar de encontrar entre los dos un equipo ideal de los Rayados de la historia. A ver, vamos a ver si podemos lograrlo. Qué difícil. Podemos poner 2 o 3 candidatos, pero para darle la referencia. De portero, ¿quién se le hace históricamente? Eso me hace lo más sencillo. Ahí sí creo que es Rubén Ruiz Díaz. La bomba. El mejor portero que ha tenido el Monterrey. Ha tenido porterazos, Lateral derecho. Podría ser... El Turbo jugaba por izquierda, ¿no? Por derecha, por izquierda. Por izquierda es Muñoz, indudablemente, ¿verdad? Guillermo Muñoz. Es que derecha, bueno, en cuanto a su trayectoria muy limpia y muy larga, Magdaleno Cano en su momento. Claro. Pero... Pues sí, Magdaleno puede fíjate, ser. Felipe Baloy fue un gran lateral. Siendo un central, muchas veces lo utilizaron de lateral y fue en una época muy importante. Estoy pensando en el gran Monterrey de Bucetich. ¿Quién está? Severo Mesa jugaba por Severo Mesa. Qué difícil, Qué difícil. Centrales tal vez va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque hay 2 o 3 referentes. Yo le pondría, por ejemplo, a Basanta como uno de ellos. ¿Usted a quién?
Sí, Basanta, fíjate, y Basanta por el parecido de apellidos pensé en Musante, el argentino, pero antes que Basanta y que Musante, Guarací Barbosa. Guarací. Que Guarací Barbosa fue pareja de Musante, y luego Guarací fue un gran mediocampista de contención también, pero su fuerte era la central. Yo me quedaría con Guarací Barbosa. Basanta, por supuesto que es candidato. Ahí jugó Félix Cruz, gran central, hizo pareja con Armando Manso. Félix Cruz, Basanta y Guarací. Y ahí que cada quien elija los dos que les guste, o depende de la formación que quiera utilizar. O el gusto. Meta los tres, porque Guarací es un gran mediocampista de contención también. Sí, pegándole al entrenador. Al hablar de la contención también mencionaría yo a Guarací. También. Estoy pensando en la contención, aquel Alejandro Isis, Guarací, Barbosa. Me acuerdo de Argemiro, me acuerdo de... Bueno, los que me tocaron a mí con los campeonatos, el Pirata Castro... Bueno, Luis Pérez a veces como interior, pero... No, es que en medio campo, qué difícil, pero en medio campo suelto nombres así, Luis Pérez es uno, el Guamerú, Misael Espinosa, Martelotto, Bertocha anterior a todos ellos, Paco Solís mexicano, no hombre, es que elegir a uno ahí... Es complicado. Ahí ya te estoy hablando de mediocampistas de enlace y ofensivos. ¿Quién me faltaría ahí en medio campo? De aquella época de los en 70. su momento Nery Cardoso fue muy importante, fue muy bueno. como un mediocampista atacante. Es que está muy difícil. Está complicado. ¿Y arriba? En algunos casos sí es muy claro, ¿no? En la portería es más fácil. Arriba en delanteros también, supongo que va a haber... O sea, creo que Rubén Ruiz Díaz tiene que estar, el Guarací Barbosa tiene que estar, y después lo acomodas donde quieras. Pero fíjate, adelante te diría, está la figura enorme de Humberto Suazo, pero claro, lo que ha hecho Funes Mori también ya, entonces pues hay que ponerlos a los dos quizá. A los dos, y por ahí y ahí estás hablando de que los dos desplazarían a Guillermo Franco, claro. Creo que Arellano tendrían que encontrarle un lugar en cualquier selección histórica. Jesús Arellano como el quizá el mejor mexicano que ha tenido, y creo que regiomontano, si no me equivoco, que ha tenido el Monterrey, ¿no? Jesús Arellano, Francisco Javier Cruz fue un jugadorazo como extremo izquierdo, el Abuelo Cruz. Hablando de jugadores regiomontanos. Ahí hay 18 jugadores. Sí, para pegarle al entrenador. El plantel como que se le antoje. No vieron, la mayoría de la gente no vio jugar a Claudio Lostanao, por ejemplo, que también estaría en cualquier selección histórica, un mediocampista peruano, Claudio Lostanao, que después fue técnico de Tigres, pero que en el Monterrey, bueno, fue campeón con Toluca también como jugador, y después dirigió primero con La Laguna, dirigió a Tigres como jugador, también Claudio Lostanao estaría y hablando en esa selección. Hablando de jugadores regiomontanos, si mal no recuerdo, o corríjame, don Roberto, ¿usted fue el primer jugador regiomontano en quedar campeón o algo así leí? Pues eso dicen. ¿Eso dicen? Sí, en una época en que bueno, sigue sin haber la cantidad de futbolistas regiomontanos que deberían surgir, considerando la afición que hay. Yo también menciono mucho eso, qué padre que seas muy aficionado y que apoyes a tu equipo, pero primero juégale. O sea, juega, pues, mente sana en cuerpo sano, o sea, primero entiende la belleza del fútbol jugándolo y después ya disfrútalo desde la tribuna, pero primero cumple jugándolo. Entonces, para la afición que hay en Monterrey, sí me ha llamado tradicionalmente la atención que no salgan más jugadores regiomontanos. Ya los hay, pero todavía no en la medida adecuada. Y en mi época como que era más raro todavía que surgieran futbolistas regiomontanos. Pero bueno, ese título del primer regiomontano en quedar campeón aquí en casa, pues nadie se lo quita. Ah, bueno, sí, a ver, mira, déjame hacerme un diploma yo solo ahí. Para presumirse. Sí, no estoy seguro del dato, pero sí, en mi época cuando yo empiezo a jugar, creo que Montes, un gran defensor que jugó en Veracruz, creo que era regiomontano, no estoy seguro. Okay. Alfredo Jiménez, jugadorazo, pero creo que capitalino, que después se convirtió en regiomontano por adopción, ¿no? El famoso Alacrán Jiménez. Claro. Y hablando en la actualidad... Mira, Alfredo Jiménez también. Alfredo Jiménez. En esa selección, Alfredo Jiménez, Aldo de Nigris. Y pensé en Toño de Nigris también, pero creo que Aldo también estaría en cualquier selección, porque como dupla de atacantes no ha habido como la de Suazo y Aldo de Nigris. Y es el mexicano. Y ahí sí, si hablo ya de generaciones de Rayados, la de Víctor Manuel Bustich fue la mejor, indudablemente. No solo la que más ganó, la que mejor jugó, ¿no? Sí.
desde el 74, aquel Monterrey de Bertocci, Milton Carlos, Paco Solís, Rubén Romeo Corvo, equipazo del 74 que pierde unas semifinales. Creo que hasta que llega Vucetich se consigue un fútbol de ese nivel. A pesar de que hay un título con Paco Avilán en el 86. Y el de Pasarela. La época de Vucetich, sí. Y el de Pasarela. La época de Vucetich es la más brillante por mucho. Y en ese sentido la dupla de atacantes Suazo-De Nigris, siendo tan distintos pero tan complementarios, fue importantísimo. Importante. De Nigris Aldo como el mexicano con más goles en la historia de Rayados. Sí, fíjate, casi nada. Y aunque en la época de Miguel Herrera se jugó muy bien, no se logró consolidar con el título, perdiendo 2 finales. Con Mohamed igual, la primera etapa jugando muy bien, con los colombianos y Cardona y todo eso, pero no se consolidó. Se consolida en la segunda etapa, ya después con este último campeonato contra el América. Falta Bahía también. Bahía, por ahí, Bahía de los más queridos. Es que pensé en esa generación, campeones en el 86. Bahía, Reinaldo Gueldini. Antes otro brasileño anterior que muy poca gente recordará, pero yo me acuerdo muy bien de Ubirajara Chagas Vira, ¿verdad? Otro jugador. Me lo han mencionado mucho. No, hombre, muy difícil armar esa selección. Fíjate que donde batallo es en mediocampista defensivo. Tendría que pensarle. Alejandro de los que me tocaron a mí, yo me acuerdo de Argemiro Veiga, que fue así como que, órale, luego me acuerdo del Cacha Arévalo, que estuvo un ratito, pero jugaba muy bien. Y bueno, pues entre otros. Yo lo que quería platicar también un poquito es de esta nueva camada de jóvenes de Rayados, que ahorita hay varios en el Olímpico. Hablábamos de Montes, del primer gol en el estadio, de Charlie. La verdad es que tenemos varios jugadores que probablemente lleguen al Mundial, ¿no? O sea, de Rayados. Gallardo, ahora Moreno. ¿Quién más está por ahí? Charlie, que tal vez entre. Claro. ¿Cuáles otros? Montes probablemente pueda agarrar un lugar. Y hay una camada, una nueva generación o cosas que se estén haciendo bien en fuerzas básicas. Platiqué con Nicolás Martelotto en este programa también y nos hablaba de las cosas tan bien hechas que están sucediendo y cómo hay varios jóvenes en un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, hay 3 o 4 ahí en el primer equipo jugando. ¿Cómo ve a la juventud, a los nuevos talentos, particularmente de Rayados, de estas fuerzas básicas, y cómo está surgiendo? Sí, me gusta, sin estar tan empapado ahí del trabajo que realizan, pero ves los resultados, ¿no? Lo importante que es la continuidad, la consistencia, que eso ya le compete al propio futbolista. Pienso en Jonathan González, por ejemplo, que pintaba para una figura inconmensurable y como que se estancó. Creo que Charlie Rodríguez está corriendo ese riesgo, siendo un jugadorazo. Ya su segundo o tercer torneo no fue como el anterior. Quizás su punto culminante fue en aquel partidazo que dio ante Liverpool. Pero es un jugador al que hace un año le apostábamos más que lo que le apostamos ahora. De acuerdo. Teniendo tremendas condiciones. Entonces lo importante que es, ya llegaste, como llegó Jonathan y después desapareció. Charlie sigue ahí en el escaparate, sigue como figura. Bueno, consolídate dibuja una brillante trayectoria porque tienes todo para hacerlo. Pero cada vez surgen más casos así. Te digo que en mi época no había jugador surgido de las fuerzas, o había uno cada temporada, no 3 o 4 como ahora. Me parece que algo se está haciendo bien en cuanto a ese trabajo y que con Aguirre al frente también hay una garantía de aprovechar eso. Es un técnico que sabe utilizar a los jóvenes, sabe tratar a las figuras. No siempre es fácil. Hay técnicos que prefieren ya al consolidado, hay técnicos que dicen, no, yo a las figuras no las quiero, prefiero al chavo que es más maleable todavía. Y creo que Aguirre cumple con varias facetas como técnico a la perfección, y eso le permite aprovechar a los jóvenes que vayan surgiendo, pero también saber sacarle jugo a las figuras ya consagradas. Esa combinación del Monterrey me gusta. Esperemos que ahora Javier pueda apoyar a varios jóvenes. Yo creo que va a ser el año del plátano. Esperemos que le dé ahí su tiempo, ¿no?, de juego, aunque es difícil teniendo a Funes, a Jansen, a uno que otro. Sí. Esperemos que pueda llegar. Don Roberto, estamos empezando como a cerrar esta charla y no quiero dejar de aprovechar y darle valor a la audiencia con un par de temas. Primero, hablábamos de los libros de fútbol. Para la gente que está empezando a leer, que apenas tiene la inquietud, pero pues agarramos un libro y a veces nos cansamos. Sin embargo, todos estos que nos están viendo nos gusta el fútbol y no muchos saben que hay
como el ilustre Pigmeo, que te enganchas porque estás hablando de fútbol, o también hay de Villoro que te engancha. ¿Qué libros nos podría recomendar? Por aquí hay algunos en el libro de usted, pero ¿cuáles se les viene a la mente para que ahorita alguien que nos está viendo vaya, lo compre? Ahorita es muy fácil bajarlo y al segundo estarlo leyendo. ¿Cuál nos recomendaría? No, pues seguramente los mismos que mencioné ahí, porque son los que considero fundamentales, ¿no? Hay todo un ensayo maravilloso de Galeano, ¿verdad? Galeano. Fútbol a sol y sombra, como ensayo del fútbol, viendo lo que es el árbitro y lo que es el aficionado y lo que es el seguir un equipo y varias, las distintas aristas que puedes tener en el fútbol, ¿no? El encanto del fútbol desde distintas perspectivas. Ese es un ensayo maravilloso. Fútbol a sol y sombra. Fútbol a sol y sombra. Bueno, Valdano, todo lo que escriba Valdano vale la pena, y él empezó con Sueños de Fútbol. Valdano, que se le reconoce porque así fue, como una especie de alumno de Menotti. Para mí es un alumno que rebasó al maestro, con todos los méritos que también tuvo Menotti. Menotti había escrito Fútbol sin trampa. Si quieres, bueno, remitirte a cuándo empezó cuando empezó este punto de vista del fútbol más filosófico, más del pensador. Bueno, ahí Fútbol sin trampa sería un buen inicio. De Menotti. Escribe el Fútbol sin trampa, pero después Sueños de Fútbol de Valdano creo que están por encima. O sea, sí creo que es el alumno que ha rebasado al maestro. Y entre las muchas cosas muy buenas que ha escrito Valdano, sigo quedándome con eso. Después escribió unos cuentos de fútbol, pero ya es más a manera de entretenimiento. Sueños de Fútbol creo que es una lectura fundamental para el futbolero. Hay un ensayo también de Verdú. El nombre es muy largo y siempre batallo y tengo que consultarlo, pero Mitos, ritos y no sé qué del fútbol de Verdú, de Verdú. Vicente Verdú, ese lo menciono ahí en el libro. Vicente Verdú. Debo confesar que no leo tantas cosas de fútbol. O sea, habrá gente que diga, no, pues no has mencionado a Yo Soy el Diego, ¿verdad? Pues no leí Yo Soy el Diego porque yo a Maradona prefería verlo jugando, ¿verdad? Digo, no, pues algo que me escriba Maradona, pues no, ya me dijo lo que tenía que decirme, y me lo dijo maravillosamente, jugando en la cancha, ¿no? Casi cualquier futbolista que se retira siente la necesidad de contar su historia, porque cree que todo el mundo está muy pendiente de su historia. Sí la estaban de la de Diego Armando, por supuesto, imagino que fue un libro muy leído, pero no es el tipo de literatura futbolera que yo busco. Estoy pensando, bueno, cualquier cosa que escriba Juan Villoro. Por supuesto, ¿no? La visión del juego de Juan Villoro, desde Los 11 de la tribu, en donde habla mucho, es un pequeño ensayo nada más, donde habla de ese sentido de identidad. O sea, le voy a este equipo porque son los 11 de la tribu, son los 11 de mi tribu, son los 11 que me representan, son los 11 mejores exponentes del lugar en donde vivo, de las cosas en las que creo. Si le voy a los Pumas porque soy estudiante de la UNAM, si le voy a los Tigres porque vivo en tal colonia o vivo en tal parte y siento que me representan. Después, claro, se va eso extendiendo. El caso del Monterrey, no te puedo decir a quién representa el Monterrey. Bueno, pues a toda una ciudad, tiene el nombre, es la cultura regiomontana. Le voy al Monterrey porque creo en estos valores, creo en estos principios y siento que mi equipo los enarbola, mi equipo los defiende. Creo en eso, por eso creo en este equipo, que por cierto el himno del Monterrey me parece maravilloso, ¿verdad? Ahí no hay competencia, ¿no? Si en cada torneo compitieran los himnos, tendría varios títulos el Monterrey. El de Monterrey, sí. Estaría en las liguillas siempre. No, y ganaría siempre. Oiga, don Orto, también en el libro se hablan sobre 4 o 5 goles como los mejores que ha habido en la historia. Se habla, por ejemplo, del de Borghetti. Bueno, se mencionan algunos, ¿no? Como usted le está contando a su bisabuelo, como imagínese, supongo que el de Maradona, el de Negrete. ¿Qué otros así usted recuerda? Como para que la gente ahorita se meta a Google a ver qué goles usted recomienda que no se deben perder un aficionado del fútbol. No, hombre. Negrete. Qué difícil. No, bueno, Borghetti. Primero el de Maradona, si vamos por orden, claro. Maradona contra los ingleses en el Mundial, que con la paradoja esa de 4 o 5 minutos antes había metido el gol de la trampa, ¿verdad? Tremendo, o sea, no, eso no hay, la mano. Eso no hay forma de defenderlo, pero pasan 4 o 5 minutos y mete el gol del genio, el gol de la historia del fútbol, el gol más importante en Copas del Mundo.
que además eso te define lo que era Maradona, ¿no? Este personaje ambivalente, que podías adorarlo en algunas cosas y no podías defenderlo en otras, ¿no? Surge la iglesia maradoniana increíblemente en Argentina, a ese nivel llegó la figura de Maradona. Bueno, ese gol, indudablemente. Ese se tiene que ver. Sí, el de Negrete, porque hay un grado de dificultad ahí, además participa Aguirre, el Monterrey, claro, el pase. El Monterrey puede promover ahorita mucho ese gol porque Aguirre, que él dice que le dio mal el pase, yo le digo a Javier que no, es un balón que le llega muy difícil a Aguirre y de aire se la pasa a Negrete, que de aire también la prende como puede, es un golazo. El de Borghetti es un golazo, porque hablamos de goles de Copa del Mundo, ¿no? No, el cabezazo de Borghetti, el grado de dificultad, de esos cabezazos en los que sientes que se sostiene un poco en el aire, aunque sepamos que según la física eso es imposible, y así lo es, pero da la impresión por la forma de elevarse que ahí se sostiene un instante para después girar el cuello, un grado de dificultad tremendo, pero además se lo metes a Italia en una Copa, rival, claro, a una Copa del Mundo, ¿no? Entonces golazo como el de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica, que es una jugada también muy completa. No me acuerdo si Arellano participa, Ramón Ramírez sí. Y llega a la izquierda el balón y luego esa definición de Cuauhtémoc, que no había cómo esperar a que pasara la pierna derecha, que sería lo normal. Entonces de izquierda, una tijera muy rara con un grado de dificultad tremendo. ¿Ese fue el empate o íbamos 2-0 perdiendo? El juego se empató 2-2. Ese fue el empate a 2, si no me equivoco. Ese fue el empate a 2, sí. Claro. Antes había sido uno de Peláez, si no me acuerdo, mal recuerdo. No, Peláez anotó contra Corea. El otro gol, no sé si de Luis Hernández. En ese mundial anota 4 goles. Mira, ahí puedo equivocarme. Es el problema que a veces digo que suelo atenerme exclusivamente a la memoria, ¿no? Pero sí creo que el de Cuauhtémoc es el empate a 2. Es el empate a 2. El de Peláez fue contra Corea, eso sí lo sé. En el 3-1 va ganando Corea 1-0 y México remonta y gana 3-1. Bueno, Dennis Bergkamp, holandés, jugadorazo, grandioso, ¿verdad? En el 98 le hace un gol a Argentina en cuartos de final. También viene mencionado ese. Es un golazo. El de Hugo Sánchez, por supuesto, el grado de dificultad con las chilenas. Sí. Que luego Cristiano, con todo el mérito que tiene de proponerse ser no solo el atleta que es y llegar a tope, eso es un ejemplo maravilloso. Pero él se empeñó, yo quiero meter un gol así, y terminó metiéndolo, ¿verdad? Y en una Champions. Un golazo el que le mete a la Juve también de chilena Cristiano Ronaldo. De Messi, por supuesto, hay ese gol increíblemente parecido al de Maradona. Sí. Creo que es contra el Getafe, el Getafe a donde ahora va Macías. Sí. Creo que es contra el Getafe, golazo también. Además, en un fútbol ya más reciente en donde los jugadores están mucho más preparados físicamente, entonces era más difícil llevarse a sus jugadores como se los llevó. Claro, no es en una Copa del Mundo. Luego metió en una final también Messi en una final de Copa del Rey, un golazo contra el Atlético de Bilbao, llevándose a varios jugadores. O sea, de Messi, te metes a la colección de Messi y con eso tendrías, ¿no? Pero son los goles que en principio me vendrían a la mente. Hay uno de Van Basten en el 88 en la Eurocopa, que es un golazo. De aire, ¿no? Lo prende de aire, sí, más o menos en el vértice del área chica, cruzado. Golazo. Es un golazo. El de Zidane para un título de Champions del Real Madrid, creo que es contra Bayer Leverkusen, es un golazo. Golazo también, cómo la prende, el acomodo del cuerpo. Zidane, es como para ponerle clases a los niños de cómo se juega el fútbol, un hombre corpulento y que sin embargo dominaba su cuerpo a niveles extraordinarios. Una elegancia. Caso parecido en ese rubro nada más al de Zlatan Ibrahimovic de la actualidad, ¿no? Un cuate de casi 2 metros, corpulento, y que el cuerpo lo mueve como si tuviera el cuerpo de Messi, ¿no? Sí, increíble. Qué bonitos goles. Pues ya saben, gente, métanse a ver todos esos goles que nos platican, porque esos goles realmente alguien que ama el fútbol los tiene que ver todos. Y si no le tocó Van Basten... Bueno, y el de Humberto Suazo, si es rayado, tienes que ver ese gol, y además narrado, sí, la narración ahí de Toño Nelly, de Paco Villa, ese momento de contra los momentos... Osvaldo, ¿no? Osvaldo Sánchez en la portería con Santos Laguna, sí, de los momentos gloriosos, por supuesto, culminantes en la historia del Monterrey. Increíble. Para cerrar, don Roberto, agradeciéndole mucho su tiempo, yo sé que es muy valioso, se lo agradezco mucho, igual que todo el auditorio. La expectativa del futbolista mexicano, la expectativa del Mundial,
¿Qué nos falta para llegar a ese famoso juego deseado? Es un tema de... Podemos platicar de muchos temas, ¿no? Que nos haga falta para poder llegar a ser una potencia. De entrada, no somos una potencia ni en ninguna de las áreas como país. Sin embargo, muchos de nosotros aficionados tenemos esa fe, tenemos esa esperanza. Seguimos apoyando, pensando que ahora sí se puede, que con esta selección tal vez. Pero tal vez el problema viene más de raíz, ¿no? Viene un tema mental, viene un tema de capacidad, de herencia. Usted habla también de la herencia, si realmente se puede ser transmitido hereditariamente, se dice hereditariamente de sus familiares, desde la escritura o el arte o hasta el fútbol. Ahora veíamos al portero danés Schmeichel, es impresionante, ¿no? Como papá e hijo. Schmeichel, sí. Schmeichel, perdón, Peter es el papá, creo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree que nos haga falta? Es un tema de educación, de alimentación, de raíz. ¿Qué necesitamos para poder sobresalir un poco más en un mundial, por ejemplo? Algunos de esos factores pueden incidir, pero a final de cuentas lo importante es la formación del futbolista. O sea, le ponemos mucha atención a la parte alta de la pirámide, ¿verdad? Esta es la selección y esta es la Copa del Mundo, máximo escaparate, y no llega al quinto partido, aunque a veces además somos injustos al soslayar el enorme mérito que tiene haber llegado al cuarto partido todas esas ocasiones. Algo que creo que nada más Brasil y México han conseguido, ¿verdad? O sea, que siempre avances en la fase de grupos, en la que muchos equipos se quedan. Claro, falta eso todavía, hacer lo que los ticos hicieron, por ejemplo, en Brasil, un magnífico torneo. Pero nos quedamos mucho con eso que sucede arriba y se nos olvida que esa punta de la pirámide tiene mucho que ver con la base. La base, o sea, para que el fútbol mexicano aspire a ser una potencia mundial, tiene que empezar a trabajar abajo. Ahorita hablamos de qué va a pasar en la Copa del Mundo, pero ¿qué está pasando en el fútbol amateur ahorita? ¿En dónde están jugando los potenciales cracks, los chavos de 13, 14 años que aspiran a ser los mejores jugadores de México o del mundo? ¿En dónde están jugando? Ahí hay mucha diferencia entre el fútbol amateur de México con respecto al de Alemania, al de Argentina, al de Estados Unidos incluso, al de Europa. Al de esas potencias que ya desde ese sector de abajo trabajan mucho mejor. En México es tremendo el brinco del fútbol amateur al fútbol profesional. El jugador que llega al profesionalismo casi tiene que aprender a jugar a otra cosa, empezando porque físicamente la exigencia es otra. Entonces, primero, mejorar el trabajo desde abajo, ese trabajo que no se ve. No sabemos ahorita qué están haciendo esos chavos de 14 años, ni dónde juegan. De hecho, ya el de 14 años, ahorita que tenga ciertas aspiraciones, debe estar debidamente canalizado en algún equipo que sepa trabajar en fuerzas básicas. Esto de la globalización, que puede tener sus beneficios hasta el momento, ha perjudicado al fútbol mexicano porque ha permitido que se llene nuestro fútbol de extranjeros sin darle a los mexicanos la salida adecuada. Cuando llegues a ese nivel de globalización que digas, bueno, entran muchos, pero también salen muchos, España, por ejemplo, los grandes equipos o cualquier equipo en España en primera está plagado de extranjeros, pero las ligas importantes de otros lados están plagadas de españoles. Hay produzco muchos jugadores, entonces eso falta en México, producir más futbolistas para que en lugar de 10 u 11 que estén ahorita en Europa, haya 50 o 60 o 100, como hay argentinos y brasileños, ¿verdad? En todo el mundo. Producir más futbolistas para entonces sí entrarle a esa competencia de la globalización. Que vengan los que quieran, porque yo tengo material para competirles aquí, pero además también para exportar. Entonces yo diría que ahí nos remitimos al origen del problema, es la deficiente formación de futbolistas en México. Son pocos los equipos que trabajan bien en fuerzas básicas. Monterrey está empezando a hacerlo. Estaba rezagado, vamos a decir, empieza a hacerlo. El Santos Laguna trabaja muy bien con fuerzas básicas. Tradicional, históricamente, el Atlas, las Chivas, los Pumas, formar más futbolistas mexicanos. O sea, dudo mucho que el equipo mexicano, hasta ahora bien dirigido por Gerardo Martino, sea campeón en Qatar. Me imagino que lo vería como un sueño guajiro.
Entonces, y no hay que pensar tampoco en el 26 con todas las ventajas que va a implicar jugar prácticamente de local, ¿verdad? En México y en Estados Unidos. Tampoco, yo pienso que si aspiras a pelear por un título en una Copa del Mundo, tienes que pensar en los chavos que ahorita tienen 8 y 10 años, no en los que ya están jugando a los 25 en primera división. Pero a pesar de los pesares, sí veo un progreso en el fútbol mexicano, sí veo cada vez mejores generaciones de futbolistas, claro. También la competencia es cada vez más exigente en el negocio del fútbol. Las distancias se han reducido, pero siempre esos últimos escaloncitos, como en todo quizá en la vida, son los que más trabajo te cuesta subir. Yo siento a veces que hace falta una liga tal vez universitaria, en las prepas, donde está todo ese talento que a veces se pierde por tener que estudiar una carrera, por tener que sacar adelante la chamba en la casa y se pierde. A veces me hubiera encantado ver que hubiera una pasión en una liga universitaria donde hay mucho talento, por cierto, poder ahí también tener unas nuevas como generaciones. semilleros, piensa en el fútbol colegial. Exacto. O en el deporte colegial en general en Estados Unidos. Exacto. Las grandes figuras de americano y de básquetbol y de béisbol que salen del fútbol colegial. Y con becas, pero hay competencia y hay incluso categorías. Elevar el nivel desde los torneos que juegan actualmente los niños de 6, 7, hasta los 11, 12 años. Claro, por ahí hay que empezar. Lo que pasa es que eso no lo vemos. Y el que trabaje ahí va a entender que su labor va a ser callada, inadvertida, ¿no? No va a salir en el periódico el cuate que esté trabajando bien en los distintos lados a esos niveles. Pero ahí están los verdaderos formadores, los que podrían convertirse en los verdaderos sembradores de un fútbol mexicano que aspirara a mayores alturas. De un talento. Hay tanta gente, que hay tantos niños jóvenes, incluso papás, que quieren que sus hijos sean jugadores. Y tienen 14, 15 años y tienen ese sueño y ahí van y quieren, pero no saben por dónde. ¿Hay algún consejo como para cerrar que usted les pueda dar a un chavo que muere y que su sueño es ser jugador profesional y ahí va y está tocando puertas en equipos y su papá lo apoya y quiere? O consejo para el papá también, que hay papás que están encima de sus hijos como a veces empujándolos a algo que tal vez ni siquiera quieren. Estaba leyendo la biografía de Agassi, donde él dice, el tenista, donde dice que él odiaba el tenis, pero su papá ahí estaba insistiéndole hasta que sacó a un campeón del mundo. ¿Qué le puede decir a ese joven que quiere ser jugador y que es su sueño, ¿no? No, que trabaje a tope, que trabaje en consecuencia, que entienda el sacrificio que implica, que tenga mucha paciencia también, perseverancia. El que siente que juega muy bien, cree que va a llegar ya a un equipo más formado y todos le van a decir, oye, qué bien juegas, ¿no? Entras a otro nivel de competencia, no es de que sientas que juegas muy bien, sino que convenzas a los demás de lo bien que juegas. Y para eso a veces se necesita tiempo. Y que si te planteas desde el inicio como objetivo jugar en primera división, entiendas también que lo más probable es que no lo consigas, porque lo consigue 1 de cada 200 o 300 que lo intentan ya formalmente. O 1 de cada 1000 de los que quisieran, porque hay muchos que quisieran pero no hacen nada para lograrlo. Entre los que realmente se empeñan, entre esos 100 que realmente dicen le voy a dar con todo para jugar en primera división, tal vez lo consiga uno. Entonces sí es muy difícil en el plano de qué decirle a mi hijo, hacerlo entender eso. O sea, sí, perfecto, dale y te apoyo con todo, pero entiende que a lo mejor no llegas, y no quiero que si no llegas se genere esa frustración con la que muchos no aprenden a vivir nunca. Yo conozco todavía mucha gente de mi edad que dice, yo hubiera sido por esto y por otro, lo que pasa es que me lastimé la rodilla o mi papá no me dejó, y ellos solos se encuentran pretextos, pero tú ves una frustración de haber querido jugar y no haberlo logrado. Entonces ahí también hay una como tergiversación de los principios, ¿no? Cualquier deporte que practiques, si quieres llegar al más alto nivel, tienes que practicarlo a tope, tienes que entregarte por completo, tiene que encantarte el fútbol. Entiendo el ejemplo que pones de Agassi, pero debe ser una excepción. O sea, te tiene que encantar lo que haces. Para jugar como Messi no solo necesitas lo que tiene Messi o lo que tuvo Maradona, sino también el gusto por el juego, que lo ves.
sigues disfrutando de cada partido. Y de hecho, cuando llegas al profesionalismo y la exigencia va siendo cada vez mayor, no es fácil mantener ese gusto por el juego. De repente el gusto se va convirtiendo en obligación, que te puede pesar. Entonces, no, sabes que a mí me encantaba jugar, pero esto ya es otra cosa. Esto ya no es para divertirme. Esto hay una exigencia pues con la que ya no puedo lidiar, ¿no? Entonces no todos la libran o van subiendo adecuadamente esos escalones. Entonces, ¿qué decirle al niño que quiere jugar? De veras quieres jugar, te tienes que entregar de lleno, va a tener que sacrificar muchas cosas en el proceso. No es de que tengo fiesta con mis amigos y no voy a un entrenamiento, no voy a un partido, no. El fútbol sí te requiere de tiempo completo, ¿no? Sacrificio. Aunque entrenes nada más 2 horas, las otras 22 del día eres futbolista desde que eres chavo, si quieres progresar. Pero después, mucho trabajo mental, para que ese chavo entienda que quizá entregándose a tope, tal vez no logre el objetivo fundamental, pero que entienda que ya aprendió en ese proceso, que aprenda a asimilarlo, que entienda todos esos valores que el fútbol le fue inculcando en ese lapso. Entonces, mijito, no llegaste a futbolista profesional, pero eres mucho mejor persona ahorita que hace 4 años que empezaste a intentarlo. No perdiste el tiempo. Manejarlo por él. No. Hay una ganancia tremenda ahí. Mente sana en cuerpo sano, fortaleciste todos estos valores y además no te quedaste con la inquietud, lo intentaste a tope. Entonces, cualquier cosa que quieras hacer en la vida, inténtalo a tope, o sea, a plenitud de tus posibilidades. Y claro, preparándote en consecuencia. Si después no te alcanza con eso, bueno, ya no fue culpa tuya. Hice lo que pude hasta donde me alcanzó. Porque el peor sentimiento debe ser llegar a punto de tu muerte y que llegue un pensamiento de decir, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Exactamente. Entonces, sí, te queda ese resquemor, te queda esa inquietud de que ni siquiera probé. Sí, inténtalo a tope, pero también aprende a lidiar con la posibilidad de que sea un intento fallido, ¿no? Así yo le digo a los músicos, a los que quieren ser músicos, me dicen, yo quiero, inténtalo, para que al final no digas, uy, si lo hubiera intentado. Claro, yo si hubiera querido hubiera tocado muy padre, ¿no? Pues tócale. Inténtalo, cállate, sacrifícate y todo. Don Roberto, muchas gracias por su tiempo, hemos llegado al final, le agradezco mucho, sé que es muy valioso, sé que la gente se va a llevar mucho valor de esta plática, traemos consejos, historia, literatura, anécdotas y no me queda más que agradecerle y por ser un corazón de muy buena ley, como dice el himno, gracias por ser un invitado más de este podcast. No, muchas gracias a ti, Nacho, y un gusto comunicarme contigo y a través de ti con la maravillosa afición de los Rayados. Muchas gracias. Vamos a grabar 3 versiones. Muchas gracias, te le agradezco mucho. Primero con Tecate y Codere. Tecate y Codere. ¿Listo? Listo. 3, 2. Amigos, muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Podcast, perdón. Sí. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos a un podcast más de Corazones de Muy Buena Ley. Muchas gracias a Tecate y a Codere por hacer esto posible. Nos vemos la próxima. Compartan este programa. La otra, Tecate, Codere y Benavides. Oh, vamos subiendo patrocinadores. Tecate, Codere y Benavides. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Corazones de Muy Buena Ley. Muchas gracias a Tecate, a Benavides y a Codere por hacer esto posible. Nos vemos la próxima. Compartan este podcast. Saludos. Y la última, Tecate, Codere y BBVA. BBVA. Así es. Siempre lo digo mal. BBVA, ok. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Ayúdanos a compartirlo para que más gente lo pueda ver. Otra vez, perdón. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Corazones de Muy Buena Ley. Muchas gracias a Tecate, a Codere y a BBVA por hacer esto posible. Nos vemos la próxima y compartan. Chao. Y el promo de la aplicación. La aplicación. Eso, va. Uno en... Pero digo que del futuro, ¿no? Uno en futuro y uno en presente. Vale. 3, 2. Amigos, no se pierdan próximamente un episodio más de Corazones de Muy Buena Ley en exclusiva en la aplicación de Rayados. Descárgala y no te lo pierdas. Y uno en presente. En presente, dale swipe. Va. Amigos, ya está listo el podcast de Corazones de Muy Buena Ley con don Roberto Gómez Junco. Dale swipe para arriba para que lo veas, no te lo pierdas. Ya está listo. Muy bien. ¿Me puede apoyar con 2 promos? Uno en presente y uno en futuro.
No, pero ¿qué? ¿Cómo qué? Amigos, no se pierdan la entrevista en Corazones de Muy Buena Ley. Dale swipe up, es en presente y uno en futuro. Swipe up o desliza hacia arriba. No, desdices, no, sale, dale y yo te digo lo que podría decir, ¿verdad? Lo que tú me dices, Perfecto. si te sirve. Sí, a esta cámara, por favor. ¿A esta? Sí. ¿Listo? Vamos en 3, 2. Me dio mucho gusto platicar con Nacho en este episodio, en este podcast de Corazones de Muy Buena Ley. Por ahí nos veremos. Muy bien. Y uno más en presente. ¿Este que dije fue en futuro? Sí, fue como en futuro. Ah. Uno en presente, por favor. Vamos, 3, 2. Aquí estoy en este podcast de Corazones de Muy Buena Ley, encantado platicando con el gran Nacho Llantada. Un abrazo para todos. Bien, listo. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. ¿Te sirve? Muchas gracias, fue un placer.